comenzar, para el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la intersección entre neurociencias e inteligencia artificial, que es un tema que es muy contemporáneo y que creo que es muy pertinente dialogar al respecto. ¿Cuáles son los objetivos de esta pequeña revisión? Es hacer una mirada entre la intersección entre neuroética y neurociencias, evaluar qué tipo de intervenciones se hacen desde la inteligencia artificial en las neurociencias, particularmente en enfermedades neurológicas, que es su principal campo de acción, y de igual manera evaluar las implicaciones éticas, legales, culturales, sociales, políticas, morales de la inteligencia artificial y la neurociencia. Y quiero hacer un particular énfasis en este último objetivo, dado que transversalmente en la charla se darán cuenta del por qué. Entonces, inicialmente hablemos sobre qué es la neuroética. La neuroética puede definirse ampliamente como un campo que aborda cuestiones filosóficas, éticas, legales, sociales y culturales que plantean las neurociencias y todas las tecnologías, técnicas que se encuentran relacionadas con ella. La neuroética surgió particularmente como una respuesta a los avances de la neurociencia, particularmente que han puesto en tela el juicio de las nociones que están muy arraigadas a las perspectivas éticas de algunos temas que son transversales a la neuroética, como la estructura y la función del sistema nervioso central y periférico, la base de la conciencia, que es la conciencia y todos los estudios diagnósticos, perceptuales que se encuentran aplicados a la conciencia, y la relación cerebro-mente y los fundamentos de nuestra propia humanidad. Esto es algo muy importante porque la neuroética en última es un estudio sobre quiénes somos, ¿no? Sobre la humanidad. Eh, y particularmente la ética en la inteligencia artificial se refiere al área de la investigación que aborda las dimensiones sociales, regulatorias, éticas y filosóficas del desarrollo del uso de la inteligencia artificial. Particularmente, ¿cuál es el objetivo de la ética en la inteligencia artificial desde sus enfoques prácticos o teóricos? Que es buscar anticipar y minimizar los posibles efectos adversos de la investigación y las aplicaciones de la inteligencia artificial en actividades sociales y económicas, dado que estos son uno de los objetivos por los que se levanta o surge la inteligencia en la inteligencia artificial, buscando tener un impacto positivo a nivel social y económico, potenciando las ventajas que ofrece la inteligencia artificial, que de ellas vamos a hablar transversalmente en esta charla. ¿Qué es la IA? La inteligencia artificial es una ciencia y una ingeniería, ¿sí?, de hacer inteligentes a las máquinas, especialmente a los programas de inteligencia computacional. Se encuentra particularmente relacionado con el estudio de la inteligencia humana, estudiar desde un enfoque muy neurocientífico, y de igual manera tal vez antropológico, muy social situado, en términos muy cognitivos de qué es la inteligencia, qué hace ser un humano inteligente, y buscar entender estos esquemas para poder replicarlos en las máquinas, ¿sí? Dentro de esta inteligencia artificial, ¿qué recursos o elementos devienen de ella? Tenemos el machine learning, las redes neuronales, las herramientas de procesamiento del lenguaje y la robótica. Cada una de ellas con un papel muy protagónico, ¿sí? El machine learning es aquella que permite usar bases de datos a través de relaciones algorítmicas, que en ella usan programas específicos o softwares en computadores, y basados en estos algoritmos se obtiene información detallada, ¿sí? Las redes neuronales particularmente se encuentran centrados en analizar las diferentes, a través de esquemas computacionales, de igual manera y software, cómo se conforman las redes neuronales en el sistema nervioso central y tratar de delimitar los sistemas que se encuentran articulados con ello. Estos esquemas particularmente se usan en trastornos neurológicos funcionales, en ansiedad, en depresión, en otras enfermedades neurológicas. De igual manera, también tenemos los esquemas de procesamiento del lenguaje natural, que se usan para entender la habilidad de poder hablar y comunicarse y analizar documentos. Esto se ha usado, por ejemplo, en las interfaces de computador-cerebro, y la robótica, que de igual manera va articulado con esto y sobre todo con este último ítem comentado. Y la neuroética y la ética particularmente aquí se enlazan para poder dar respuesta a un uso adecuado de la inteligencia artificial, particularmente en las neurociencias. ¿Cuáles son los puntos en común entre las neurociencias y la inteligencia artificial? Ambas, en colaboración, se fundamentan en el reconocimiento de unos puntos muy importantes o elementales.
particularmente relacionados con la investigación y la aplicación de algunos contenidos que en ella se comparten, ¿sí? Que es la humanidad, en últimas, ¿no? Lo humano. Y el uso común de conceptos fundamentales. Hay muchas categorías compartidas, por ejemplo, los conceptos de redes neuronales, neuronas, inputs, outputs, todos estos conceptos que se usan mucho en neurociencia también se utilizan en inteligencia artificial y a través de ellos buscan replicar esquemas conceptuales y categóricos, también conceptos como el de inteligencia, ¿no? O las inteligencias. Y de igual manera que hay preocupaciones y desafíos fundamentalmente comunes. El objetivo es evaluar en alguna gran medida las capacidades humanas de cognición, reflexión y resolución de problemas complejos que se transfieren a las máquinas computacionales. Aquí yo me hago la pregunta, ¿hasta qué punto esto es posible, no? Como generar un esquema reflexivo o hasta qué punto pueden llegar estos esquemas reflexivos en la inteligencia artificial y sobre todo particularmente aplicado en neurociencia. ¿Cómo se integra la inteligencia artificial en las neurociencias? Lo que denominan algunas personas la inteligencia artificial encarnada. Particularmente aquí en este esquema podemos ver que hay 4 eslabones. El esquema o el eslabón tecnológico, por ejemplo, la robótica, el ético, que se encuentra relacionado con todos los esquemas o consideraciones discursivas, pragmáticas, en relación sobre que este recurso va a ser usado en un cuerpo social, en una persona, en un agente. ¿Sí? Y de igual manera tenemos procesos neuronales que hacen parte de los esquemas replicativos de la inteligencia artificial. Es decir, que la inteligencia artificial se fundamenta mucho en sus bases en cómo funciona el cerebro humano y de igual manera los aspectos neuroéticos que se encuentran muy concernientes a la neurociencia y las tecnologías de la vida. Y todo ello a partir de estos 4 eslabones hablamos de una construcción social encarnada de la tecnología. Ahora hablemos un poco sobre la interfaz cerebro-máquina, siendo uno de los principales como eslabones que se devienen de la inteligencia artificial y las neurociencias en términos generales. Su objetivo es permitir que las personas con discapacidades motoras puedan controlar dispositivos y prótesis con la mente a través de unos electrodos corticales que se implantan en ellos. Ahorita les voy a hablar un poco más sobre ello. Ayudan en la rehabilitación de funciones sensoriales y motoras después de una ACV, una lesión medular, o inclusive es que pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica. Y son útiles en el tratamiento de las enfermedades de Parkinson como los neuroestimuladores, en epilepsia a través de unos estimuladores del nervio vago o en ansiedad a través de la estimulación cerebral profunda relacionada con las redes neuronales. Aquí les muestro cómo funciona un dispositivo de una interfaz cerebro-máquina. Aquí está una tablet, unos electrodos que están implantados a nivel de la corteza cerebral en unas áreas específicas, unos amplificadores y unos transmisores, un receptor y una antena. Aquí les quiero mostrar un video, dura más o menos unos 4 minutos, de interfaz máquina-cerebro en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica. ¿Escuchan el audio? No, No, Para ver, no lo no, escuchan. no. Tendrías que compartir de otra manera, tal vez. Vamos a ver, acá, ¿no No, se escucha? Hmm. pero si solo es necesario el sonido, Pues hay un elemento explicativo detrás de ello que me ¿sí? parece importante, pero Entonces tienes pues que volver a compartir con audio, creo que es el problema. compartir, Toda la pantalla o algo así. debes dejar de compartir. Ay, aquí escribieron un mensaje para ayudarme. Debes dejar de compartir y volver a compartir tu pantalla con audio. Muchas gracias. Pantalla completa para compartir. Ujú. Ya está habilitado.
Bueno, no creo que se pueda, pero igual les voy a ir hablando entonces sobre lo que va diciendo el video, ¿les parece? Ok, Este fue un video que fue organizado por un centro de investigación particularmente relacionado con enfermedades neurológicas. Hablan que este paciente se está comunicando a través de una interfaz máquina-cerebro y está hablando que para él es una experiencia muy poco digna no poder comunicarse, ¿sí? Y este investigador particularmente está hablando de que para ellos es muy importante dar cuenta de cuando tienen hambre, cuando tienen dolor y que eso dignifica la propia experiencia humana. Y a través de este tipo de dispositivos está explicando cómo funcionan y cómo a través del implante del mismo la persona se puede lograr comunicar y manifestar estas necesidades. Ahí está hablando sobre el sustrato doctor Javi, como pero metodológico. no estamos viendo correr el video. Se pausó. Sí, no se ve. No se ve pantalla completa y no estamos viendo correr el video. A mí me han dicho. ¿Ahora o No, no? no. ¿No? Se ve únicamente UC Davis. Exacto. ¿Ahora? UC Davis Health. Pero video no hay. ¿No hay video? No. Ya. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Listo. Este es el paciente que está comunicando, que para él es muy poco moral su propia experiencia al no poder comunicarse, como su experiencia de vida. Y es el investigador que narra lo que les había comentado sobre lo que es importante para estas personas manifestar cuando les duele algo, cuando quieren comunicar algo en particular, cuando inclusive tienen algún ardor, molestia. Ahí ya está conectado con la interfaz, el dispositivo. Es un ensayo clínico que están corriendo y es uno de los participantes. Están hablando sobre las diferentes condiciones donde pueden aplicar la interfaz cerebro-máquina y es donde implantan, por ejemplo, el electrodo a nivel de un área específica en el cerebro relacionado con el lenguaje. Ahí el paciente está intentando manifestar un mensaje. Están hablando del fundamento teórico y neurofisiológico detrás de cómo funciona la interfaz mente-cerebro en este tipo de pacientes. Este paciente tiene íntegra pues sus áreas del lenguaje, por eso se puede aplicar este dispositivo. Bueno, está con su familia, inicialmente usando la máquina. Ahí fue la primera vez que el paciente intentó hablar y la familia está muy emocionada y él también, cuando pudo por fin comunicarse. Están hablando de que el proceso fue exitoso. Yo creo que podemos dejar el video hasta acá. Listo. Listo. Ahora vamos a hablar sobre otros conceptos relacionados con la neurociencia y la inteligencia artificial. Aquí, por un lado, que los investigadores particularmente que usan inteligencia artificial
usan nociones y términos de carácter ontológico, psicológicos y normativos que hacen parte de la neurociencia. Inclusive los reconceptualizan basado en sus propias contingencias metodológicas, particularmente los conceptos de inteligencia, conciencia, aprendizaje, neurona, sinapsis, entre otros. Y se crea una concepción del cerebro como un dispositivo de procesamiento. Y particularmente aquí lo que se están haciendo son estudios sobre la conciencia, se aplican bases sobre... ¿Ah? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Sí, muy perfecto. bien. Sí, señor. Es que, bueno, pensé que alguien había dicho algo. Muchas gracias. También tenemos el funcionalismo computacional, como les iba comentando, que tiene en consideración que hay una estructura física y el cerebro dentro de ella se estructura como un sistema computacional que sirve para el estudio de las implicaciones éticas y sociales comunes de la inteligencia artificial, y esto es muy importante. Y se hacen preguntas particularmente como qué es lo humano y qué es lo que se escapa de lo humano, particularmente con la inteligencia artificial, y considero que esto es algo muy importante, ¿no? Porque toda herramienta debe estar situada en un contexto social, político, histórico y cultural, siguiendo unos lineamientos morales, éticos y legales, y no se deben escapar de este tipo de concepciones, ¿sí? Y de igual manera, todo este tipo de herramientas, los dispositivos de procesamiento, se atraviesan por conceptos sobre dignidad, autonomía y agencia. La cultura y la inteligencia artificial, esto es uno de los elementos que se consideran muy polémicos, porque esta es una herramienta que tiene que funcionar por y para los humanos, en gran medida, ¿sí? Esta herramienta tiene que tener un impacto social, político y cultural positivo. Se deben captar los valores culturales en la investigación con IA, y de igual manera tiene que tener un impacto positivo en la sociedad. Esto es importante porque se ha hablado de que la inteligencia artificial, como su línea más hegemónica o donde más surge como el sustrato científico y todo el muestreo viene de Estados Unidos, puede llevar a que haya un sobreénfasis en todos los aspectos culturales de Estados Unidos y se generalice a otras partes del mundo, y eso genere sesgos culturales y sociales. Inclusive lo han llamado que este tipo de prácticas pueden funcionar como un tipo de colonialismo, ¿sí? Y se debe evitar que en estos aspectos culturales, a través de la inteligencia artificial, caigan en una sobresimplificación, caer en estereotipos, homologación, marginalización, idealización, un relativismo, o inclusive que se manejen como caracteres triviales. Y hay unos aspectos que entran importantemente en tensión, y es, por ejemplo, la Big Data con la neurotecnología, porque la Big Data tiene muchos datos, inclusive pueden ser datos que son muy sensibles o muy íntimos y abogan sobre aspectos del humano, que particularmente están relacionados con los aspectos psicológicos y se pueden llegar a usar de una forma contraproducente. Para citar un ejemplo, puede ser, por ejemplo, la psicología del consumidor, que fue una herramienta que crearon los psicólogos para poder entender las necesidades de las personas que consumen a través de un sistema, solo que posteriormente, al crear este tipo de herramientas, la psicología del consumo se usaron con fines meramente mercantilistas, y digamos que ya raya un poco en prácticas muy consumistas que impactan como medios ecológicos, inclusive impactan a las personas, creando ansiedades y necesidades que tal vez devienen de estas ansiedades. Esto es para citar un ejemplo de cómo la Big Data o la neurotecnología puede llegarse a usar para fines no tan éticamente aceptables o plausibles. Aquí hay unos esquemas metafóricos de la inteligencia artificial y las neurociencias. Particularmente usan esquemas aplicados de neuronas aisladas, teniendo en consideración cómo hacen la sinapsis a través de las dendritas y otros tipos de neuronas. Están los esquemas duales cartesianos, que son los de input y output, particularmente de la máquina de Turing. De igual manera, los esquemas relacionados con las conexiones neuronales, y ya a través de esos tres enfoques se establece el esquema más comúnmente o contemporáneamente usado de los esquemas metafóricos, que es la red neuronal multinivel, donde se ejercen este tipo de esquemas de una forma solapada en ellos. Aquí me parece importante sobre algunos aspectos históricos relacionados con la inteligencia artificial.
Mm, y su aplicación particularmente en las neurociencias y en términos clínicos en la neurología. Aquí podemos ver cómo en los años 40 surgió la cibernética, en el año 56 los esbozos de la inteligencia artificial, luego en los años 50 y 60 se empezaron a desarrollar más aspectos metodológicos relacionados con ella, entre los años 80 y 2000 el deep learning o el conocimiento profundo, aquí se empezaron a aumentar importantemente el número de publicaciones y en el año 2024 el doctor Geoffrey Hinton junto con el doctor John Hopfield ganaron el premio Nobel de Física por realizar unas investigaciones muy pioneras en el campo de la inteligencia artificial. Inclusive a Geoffrey Hinton lo apodan el padrino de la inteligencia artificial, que se encuentra particularmente relacionado en redes neuronales y deep learning. Sin embargo, después de haber ganado el premio Nobel, que me parece un aspecto muy polémico, eh, renunciaron a su trabajo en Google. Hinton ha expresado su preocupación por los peligros potenciales de la inteligencia artificial, incluyendo la desinformación y la creación de sistemas autónomos que podrían superar la inteligencia humana y volverse incontrolables. Y él hizo esta crítica porque para él es un problema que ya está ocurriendo. A pesar de que, por ejemplo, en el campo de la medicina, a través de estos esquemas de acción atravesados por la práctica de la inteligencia artificial, se han implementado en diferentes usos como el triage, las intervenciones iniciales en pacientes, por ejemplo, con ACV o con epilepsia, para realizar diferentes intervenciones terapéuticas y diagnósticas en los pacientes, hay que tener un adecuado uso de esta herramienta y que siempre se obre dentro de esquemas éticos que sean muy plausibles, y ahí es donde interviene particularmente la neuroética. Esta es una de las observaciones importantes que hacen los premios Nobel en relación con la inteligencia artificial. Otra herramienta importante que se esboza dentro de la inteligencia artificial es el machine learning, que particularmente se centra con la creación y procesamiento de datos, ¿sí? Aquí podemos ver un esquema de cómo funciona el machine learning y cómo a través de información crea modelos probabilísticos a través de datos estadísticos y dan datos particulares que tienen fines prácticos o muy pragmáticos ajustados a necesidades particulares. Aquí podemos ver un poco cómo funciona ello, aplicable un poco el modelo de imágenes diagnósticas. Por ejemplo, aquí tenemos un cerebro humano con un gato. Podemos ver cómo se produce el relacionamiento en neurosensorial, neurocognitivo, a través de las neuronas y se hace una representación gráfica de los gatos. Aquí podemos ver cómo usan esto mismo para ver todas las lesiones, por ejemplo, en el sistema nervioso central, correspondientes a diferentes tipos de lesiones, como lesiones por trombosis cerebral, eh, sangrados cerebrales, tumores, enfermedades de la mielina, infecciones en el sistema nervioso central, cómo van alimentando esa base de datos. Se hacen modelos de análisis probabilísticos, se hacen modelos artificiales de redes neuronales a través de los datos y a través de todo ello se puede definir introduciendo las imágenes sin necesidad de un interlocutor, en este caso un radiólogo, que es un aspecto un poco polémico, y se establece si la imagen del paciente corresponde a un infarto cerebral, una hemorragia o un tumor. Aquí podemos ver el input y el output. Esto es importante y creo que suscita mucho debate sobre si en algún punto serán reemplazadas algunas o varias de las especialidades médicas que existen contemporáneamente a través de estas herramientas. Aquí podemos ver que los modelos de Machine Learning también se están usando en rehabilitación. Aquí tienen ajustados una población objeto, que son los pacientes susceptibles de intervenciones de rehabilitación. Se ingresan algunos datos como edad, sexo, variables clínicas, desenlaces clínicos y se clasifican, ¿sí? Y se delimitan qué pacientes son potencialmente rehabilitables y qué no. ¿Esto con qué fin se hace? Según la literatura, optimizar recursos económicos en un sistema de salud con recursos limitados para aquellos pacientes quienes cursan con predictores favorables, se les hacen más intervenciones de rehabilitación y los que tienen como malos factores pronósticos a través de esta introducción de datos, se hagan como otro tipo de intervenciones que se escapen de rehabilitación. Obviamente eso también suscita un debate ético, ¿no? Sobre el derecho al tratamiento médico. Sin embargo, todo proceso de rehabilitación debe ser guiado por metas objetivas, ¿sí? Aquí algunas preguntas que se suscitan en el artículo. ¿Es posible utilizar algoritmos de aprendizaje automático para predecir el éxito de la rehabilitación de pacientes con lesiones de cadera, rodilla o pie?
De ser así, ¿en qué medida? ¿Cuáles son los factores más influyentes en un buen modelo de predicción que posteriormente los médicos puedan utilizar para planificar un tratamiento eficaz? Aquí podemos ver el estado actual, por ejemplo, de la neuro-IA y la neurología. Podemos ver el número de investigaciones que han surgido en relación con ello. Por ejemplo, aquí tenemos cerca de 245.000 abstracts donde se hacen estudios sobre las implicaciones y su aplicabilidad de la neuro-IA. ¿Sí? Y podemos ver cómo estas publicaciones han aumentado exponencialmente, sobre todo en los últimos 5 y 10 años. Y se encuentran relacionados principalmente con métodos diagnósticos, lo que vemos contemporáneamente en diferentes también áreas del conocimiento. Y aquí podemos ver otras aplicaciones del Machine Learning, por ejemplo, en rehabilitación de ACV, en pacientes con trombosis cerebral. Se introducen datos particularmente del paciente, se aplican los algoritmos en Machine Learning y se define valores o procesamiento diagnóstico, porque también pueden hacer diagnósticos desde el punto de vista de rehabilitación, estratificación del riesgo de esos pacientes, establecer una rehabilitación personalizada, que me parece que es un punto muy a favor, y predecir si este paciente se va a recuperar y si es así, en qué medida. Aquí podemos ver otros objetivos particularmente relacionados con neurociencia y salud. Aquí lo que hacen es delimitar cómo está funcionando actualmente los ensayos clínicos y cómo se está integrando la inteligencia artificial a ello, cómo se están usando modelos de pacientes sintéticos o digital twin que también lo manejan para simular procesos de tratamiento médico, de consulta médica, que es lo que algunas personas están usando a través de las aplicaciones como Gemini o ChatGPT, que me parece también un aspecto muy polémico, ¿sí? Y cómo eso se va a aplicar a los sistemas sociales gubernamentales, en general, en términos tanto sociales como económicos, porque en últimas, ¿cuál es el objetivo de la neurociencia aplicada con la inteligencia artificial? Es disminuir costos y enfocar recursos a los pacientes y de igual manera optimizar los procesos. Y aquí hablando un poco sobre su aplicabilidad contemporánea, esta fue una revisión del 2025 que fue publicada muy recientemente, donde se evalúan diferentes tipos de herramientas diagnósticas y terapéuticas para diferentes enfermedades neurológicas. Bueno, tenemos la enfermedad de Alzheimer, el autismo, los trastornos del afecto como depresión y ansiedad, la esquizofrenia, la epilepsia, los tumores cerebrales, la esclerosis múltiple, y se están usando diferentes modelos integrativos a partir de neuroimágenes donde se aplique inteligencia artificial para optimizar procesos diagnósticos y terapéuticos en estos pacientes. De igual manera acá, no solamente como en desenlaces diagnósticos, sino en condiciones médicas, particularmente pacientes con ACV, parálisis, cuadriplegias, enfermedad de tipo esclerosis lateral amiotrófica, y como en ellos, por ejemplo, se está usando la interfaz cerebro-computador para favorecer elementos relacionados con la calidad de vida, como lo es la comunicación, particularmente situado en el video que les mostré. Un ejemplo particular muy situado que estamos usando actualmente en Colombia y en diferentes partes del mundo, evidentemente, sobre toma de decisiones en ACV isquémico agudo, pacientes que llegan con trombosis cerebral al servicio de urgencias agudo, que tienen un ACV, se hacen diferentes imágenes para ver qué áreas del cerebro son potencialmente salvables si se llevan a una terapia específica para reperfundir el área del cerebro que está tapada por un trombo, ¿sí? Esto es importante porque a partir de estos software se puede medir, por ejemplo, el volumen del infarto, el volumen del área del cerebro que es todavía potencialmente viable, y también establece el riesgo de que este paciente pueda de su trombo sangrar, que es otro aspecto importante. También se están usando modelos de aplicación de lenguaje en epilepsia, particularmente en urgencias. Por ejemplo, esta es una persona que está consultando una aplicación que su esposa tuvo una crisis convulsiva y lo que hace la aplicación es asesorarlo sobre qué hacer. A mí esto me parece que particularmente es muy controvertido, porque si la paciente llega a tener algún tipo de complicación, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del señor? ¿De la aplicación? ¿Sí? Ahí es como esta implicación médico-legal, porque hay que tener en consideración que estas herramientas son hechas por humanos y el error también es inexorable, como parte de la condición humana, ¿sí? Y esto es uno de los aspectos éticos que entra en tensión con inteligencia artificial, sobre si ocurre un error, en quién recae la responsabilidad. También se están haciendo identificaciones, por ejemplo, en modelos de patologías de cuerpos de Lewy para enfermedad de Parkinson. Aquí la pregunta es,
si si se evalúan estos modelos histopatológicos, estará supervisado por un patólogo, ¿sí? Porque si se hace un diagnóstico erróneo de una histopatología, eso puede conllevar a exponer al paciente a una intervención que tal vez no debía haberse hecho, ¿sí? Por ejemplo, que a través de estos análisis histopatológicos se diagnostique un cáncer de mama y la paciente verdaderamente no tenga un cáncer de mama. Ahí también genera como un conflicto, una tensión ética. Y aquí aquí muestran cómo se aplican estos esquemas desde la educación médica y de igual manera cómo estos se llevan en alguna gran medida a seguir llenando o replicando las bases de datos de Machine Learning y otro tipo de herramientas, que es a través del conocimiento supervisado, no supervisado y el reforzamiento del conocimiento. El Deep Learning en neurociencias, que particularmente se centra en crear experiencias, competencias y flexibilidad, inclusive sabiduría desde la inteligencia artificial. Se basa en comprender la arquitectura del aprendizaje profundo del Deep Learning bajo las dinámicas neuronales. Como les comenté, esto viene muy de los modelos que se manejan en neurociencias, en el cerebro humano y la conciencia. Toman de base la capacidad creativa de los humanos y que es la creatividad en este contexto, la capacidad de crear. También tienen en consideración los modelos de conciencia, los aplican a problemas cotidianos y eso se está usando mucho en resonancia magnética funcional, en modelos pronósticos, como les comenté, los de rehabilitación y en análisis comportamental desde psicología. Aspectos integrativos de la NeuroIA, como les comenté, los aspectos económicos, optimizar recursos y disminuir como gastos en el sistema de salud. Obviamente todo esto aplicado en un contexto social donde siempre como que se prevalezcan las máximas en bioética, que es maleficencia, no maleficencia, beneficencia, no maleficencia, justicia, particularmente justicia distributiva y autonomía. Y aquí entra un punto en tensión que me parece muy importante discutir, y es la regulación ética de la tecnología de la inteligencia artificial, tanto en la relación de sus modelos biológicos en el proceso de información neuronal como sus aplicaciones a contextos humanos de percepción, sensación, sentimiento e interfaces directas humano-tecnología. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces ven en redes sociales o algo que parece ser muy real y luego uno se da cuenta que está hecho por inteligencia artificial. Y esto me parece muy importante porque los modelos de inteligencia artificial inclusive están replicando y asemejándose mucho a modelos perceptivos, emocionales que sentimos los humanos. Y siento que vamos a llegar tal vez en un punto en que no vamos a poder discernir qué es real y qué no lo es. Y ya para a puertas de culminar esta charla, este espacio, quiero hablar sobre algunos aspectos que entran mucho en tensión con la inteligencia artificial. Con ello no quiero como fundamentar una opinión que estoy en contra de la inteligencia artificial, ni mucho menos, sino que considero que debe ser una herramienta que debe usarse con mucha cautela y de igual manera adquirir los recursos para usarla, ¿sí? Sabiamente, porque es una realidad que ya está ocurriendo, ya está acá y tenemos que adaptarnos a ella e ir adquiriendo estas herramientas. Particularmente dentro de los aspectos morales y éticos, hablan sobre los sesgos y discriminación, que dentro de la información que usan pueden llegar incluso a caer en posiciones donde se perpetúen sesgos sociales y discriminación. Por ejemplo, si usted introduce la hoja de vida de una persona que tiene antecedentes criminales dentro de esos algoritmos, ese paciente va a ser como desplazado en sus procesos de contratación y esto puede, obviamente, es una discriminación. La transparencia es que este término hace referencia a que a veces es un poco difícil entender de dónde viene la información que usa la IA, la responsabilidad, que es lo que les había comentado anteriormente, como quién es responsable cuando la IA causa daño. Otro punto importante es la autonomía y dignidad humana, sobre particularmente decisiones sobre vida o muerte, que me parece muy importante, y de igual manera la manipulación social y la desinformación, dado que estas herramientas también se pueden usar con este fin. Dentro de los aspectos legales, los marcos de responsabilidad sobre cómo lidiar con la negligencia. Por ejemplo, se vio que en unos experimentos recientes donde usaban vehículos a través de inteligencia artificial sin conductor, hubo un accidente donde resultó muerta una persona. Ahí es importante sobre cómo se va a lidiar con eso.
la privacidad y la seguridad de los datos, por ejemplo, los datos sensibles que requieran algún tipo de consentimiento informado y que se expongan. Y un cumplimiento normativo que obviamente sea situado bajo las contingencias políticas, sociales, culturales y legales de un territorio específico. Los aspectos sociales y culturales nos hablan mucho sobre el desplazamiento laboral y la desigualdad económica, dado que estas herramientas lo que están proyectados es que ocupen cargos que actualmente son ocupados por humanos y sean reemplazados por máquinas. El derecho a la privacidad y la reducción de la interacción social, esto es algo muy importante y está ocurriendo actualmente y se considera un problema de salud pública. Y es que muchas personas se están relacionando a través de estas aplicaciones y están reemplazando eso por la interacción social directa. Y esta falta de interacción social directa tiene desenlaces muy negativos en salud mental y en bienestar. Y se asocian como factores no solamente de riesgo de desarrollo de ciertas enfermedades, sino factores de mal pronóstico, como lo son las demencias o los trastornos del afecto. La marginalización de las comunidades no hegemónicas, enfoques muy basados en el colonialismo, lo que les expliqué, comenté anteriormente. Y ya para culminar las conclusiones que pude sacar a través de este ejercicio de entender la neuroIA, y es que contemporáneamente se ve que hay una sinergia mutua entre la IA y la neurociencia, se refuerzan mutuamente y van creando conocimiento que es muy favorecedor para la comunidad o para la sociedad, ¿sí? Es un conocimiento que es por y para la sociedad. Hay una revolución importante entre las neurociencias y la medicina, particularmente la neurología dentro de las opciones diagnósticas y terapéuticas. Es una herramienta muy positiva, pero todo en su justa medida. Hay una mayor comprensión del cerebro humano, particularmente desde la neurofisiología y la cognición, así como los aspectos metacognitivos. Tiene un impacto muy positivo en el aprendizaje y la educación. Se ha visto que, por ejemplo, en los modelos de educación médica y otro tipo de enfoques educativos, la neuroIA permite hacer un diagnóstico y hacer intervenciones desde la enseñanza personalizada. La automatización y la eficiencia, la IA automatiza procesos complejos que antes requerían intervenciones humanas, liderando los profesionales para tareas que demandan creatividad, ingenio y empatía. Esto también me parece que es particularmente desafiante, los retos éticos y sociales, y esto de que nos habla que el avance de la neurotecnología y la IA plantea desafíos significativos en cuanto a la ética, la privacidad de los datos y la equidad. Existe la preocupación de que el uso excesivo de la IA puede impactar negativamente el pensamiento crítico, la memoria y la creatividad humana. Yo creo que todos los hemos visto cuando interactuamos con los estudiantes, que ahora los estudiantes ya no agarran tanto un papel y un lápiz y empiezan a hacer este ejercicio cognitivo de pensarse verdaderamente los problemas, sino que inmediatamente consultan estas aplicaciones para tener una respuesta rápida. Y yo siento que eso es bloquear la creatividad y la creatividad hace parte de la esencia humana. La guía máxima, hacer una cuidadosa consideración de sus implicaciones éticas y sociales para garantizar que beneficie a la humanidad en su conjunto, usar la IA. Y por último punto que ya les había mencionado, esto es una realidad, ya está ocurriendo, no hay vuelta atrás. Debemos adquirir herramientas para hacer un buen uso de estas herramientas. Gracias.